Si lo que estás buscando es consumir una bebida natural y con grandes beneficios para tu salud, hoy no solamente voy a enseñarte cómo preparar jugo de remolacha, sino también los secretos durante su preparación, en la cantidad que tenés que consumir para obtener sus máximos beneficios. ¿Qué compuestos debes agregarle para absorber, por ejemplo, mejor el hierro y evitar alguno de sus efectos secundarios? Pero además te voy a mostrar 3 componentes que hacen a la remolacha diferentes de otras frutas y verduras y cómo estas actúan en tu organismo, cómo pueden mejorar la circulación de tu sangre, disminuir la presión arterial, disminuir el hígado graso, mejorar la función del cerebro y mejorar la función de tus músculos. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y hoy vamos a hablar de todo sobre el jugo de remolacha. Empecemos por el principio, los 3, a mi entender, principales compuestos de este jugo. El primero, nitratos. Estas sustancias ya en nuestra boca empiezan a cambiar y a formar primero nitritos y luego una sustancia que se llama óxido nítrico. Ese óxido nítrico los investigadores mostraron que puede llegar adecuadamente a tu sangre y cumplir distintas funciones ahí. Por ejemplo, el óxido nítrico puede aumentar el tamaño de tus arterias. ¿Sabes para qué queremos aumentar el tamaño de nuestras arterias o dilatarlas? Para bajar la presión arterial. Así es, hay varios estudios científicos que muestran que luego de 30 minutos de tomar jugo de remolacha, la presión arterial disminuye. Y cuando estos estudios se hacen por un periodo de tiempo más largo, 10 o 15 días, tomando una vez al día jugo de remolacha, se ve que la presión arterial, la máxima, baja unos 4 a 5 puntos y la mínima baja unos 2 a 3 puntos. Créeme que esto realmente es mucho para una hortaliza. Te digo más, cuando vos tomás jugo de remolacha, a los 30 minutos, a una hora, hora y media, comienza a bajar tu presión y eso se mantiene hasta por 16 a 20 horas. Además de mejorar la circulación de la sangre y disminuir tu presión arterial, la remolacha se ha visto muy relacionada a la función de tus músculos. Verás, muchos atletas utilizan jugo de remolacha antes de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios científicos en laboratorios, en animales y en humanos que muestran que tomar jugo de remolacha permite la mejor oxigenación del músculo. Y esto, en algunas disciplinas, se ha mostrado beneficioso para aumentar la tolerancia al ejercicio, aumentar la resistencia y disminuir la fatiga. Claro que cuando llega más oxígeno a tus músculos, tardarás más en fatigarte. Pero esto no es todo. También se está estudiando activamente en el cerebro y en el hígado. Empecemos por el cerebro. En el cerebro creemos que los antioxidantes, antiinflamatorios y en especial el óxido nítrico permiten que llegue más oxígeno y que tu cerebro esté resguardado de lo que llamamos radicales libres, que son unas sustancias que realmente dañan a tu organismo. Hay estudios que relacionan tomar jugo de remolacha o consumir remolacha con todos sus nutrientes que ya te voy a contar con la disminución, por ejemplo, de la demencia por envejecimiento. También se ha relacionado utilizar jugo de remolacha con mejores resultados en pacientes con Alzheimer y Parkinson. Ahora, yo no puedo afirmarte esto porque los estudios se están llevando a cabo y porque los que se hicieron no alcanzan, pero es una hipótesis muy potente. Estamos hablando de utilizar una hortaliza natural con poquísimos efectos secundarios, pero muy importantes que ya te voy a contar, que puede mejorar todo esto. Ahora, hay estudios muy interesantes en tu hígado que relacionan otras de las sustancias de la remolacha, que se llama beta-alaína. La beta-alaína es un pigmento que es muy difícil de encontrar en la naturaleza. Este pigmento, además de darle ese color rojo a la remolacha, es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio. Hay varios estudios que relacionan utilizar remolacha por la beta-alaína principalmente con la disminución del hígado graso. Hace muy poco tiempo nosotros acá hicimos un video explicándote sobre hígado graso, cómo podías bajar los triglicéridos y cómo podías disminuir el riesgo de tener hígado graso que podía avanzar, ¿te acordás? A cáncer, a un tipo especial que se llama esteatohepatitis, es decir, inflamación del hígado. Bueno, y te recomendamos comer la remolacha. Por esto mismo, esta sustancia
tiene la capacidad de mejorar esa condición. Ahora, hay mucho más. Los antioxidantes, nos hemos cansado de decir esto, pueden mejorar muchos aspectos de tu cuerpo. Puede mejorar la textura y la coloración de tu piel, puede mejorar la función de tus arterias, disminuyendo la inflamación, puede mejorar y prevenir, según algunos estudios de laboratorio, algunos tipos de cáncer. Vos sabés que para que el cáncer ocurra, tiene que ocurrir, entre otras cosas, un daño en el ADN y esa célula mutante tiene que dividirse. Consumir suficientes antioxidantes podría protegerte de ello. Entonces fíjate qué importante consumir esta sustancia. Además, la remolacha tiene fibras y ya te voy a contar que tiene un gran porcentaje de vitaminas, ya vamos a ver. Pero las fibras de la remolacha van a tener efectos en tu intestino, en el azúcar y en el peso. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos hablado de varias frutas, verduras y semillas en este canal. La remolacha, a través de sus fibras, y por eso te voy a contar que al prepararlo no tenés que colar el jugo, puede mejorar la función de tu intestino. Verás, tiene un tipo especial de fibra que va a hacer varias cosas. La primera, va a mantenerte más saciado porque es una fibra difícil de digerir. Entonces, como ese alimento va a estar presente en tu estómago y en tu intestino por más tiempo, simplemente vas a tener menos hambre. Y esto a largo plazo se relaciona con la pérdida o el mantenimiento de un peso adecuado. Número 2. Esas fibras, que son alimento para bacterias que viven en nuestro intestino grueso principalmente, van a desarrollar más y mejores tipos de bacterias. Y tener una microbiota saludable en nuestro intestino es fundamental. ¿Para qué? Para mejorar nuestro sistema inmunológico, para producir más vitamina B e incluso se ha visto relacionado con menores enfermedades mentales. Estoy hablando de depresión, ansiedad, estrés. Ahora, consumir más fibras a través de la remolacha también va a mejorar tu tránsito intestinal. Verás, esas fibras tienen la capacidad de acumular agua y expandirse y hacer que la materia fecal sea más fácil de eliminar por tu cuerpo. Mira si no tendrá beneficios. Por otro lado, esas fibras van a mantenerte alejados. Imagínate tomar jugo de remolacha todos los días en vez de un jugo de naranja, que sabemos que no es muy bueno, una gaseosa o una chocolatada. El jugo de remolacha, a través de sus fibras, puede disminuir y mejorar la absorción del azúcar en tu sangre. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fisiológico, mucho más lento. Esto le va a permitir a tu páncreas recibir adecuadamente esa cantidad de azúcar y distribuirla a tu cuerpo. Entonces las fibras de esta hortaliza son fundamentales. ¿Qué más tiene la remolacha antes de contarte efectos secundarios y cómo prepararlos? Una unidad mediana de remolacha como esta contiene más del 20% de la vitamina B que vos necesitas en todo un día. Vos imaginate que la vitamina B es fundamental para tus vasos sanguíneos, fundamental para tu cerebro, fundamental para tu inmunidad, y en una unidad mediana vos estás consumiendo el 25% de lo que necesitas. Contiene más del 10% de la vitamina C que vos necesitas en todo un día. Recordá, vitamina C para la piel, vitamina C como antioxidante, vitamina C para la coagulación. Contiene potasio. El potasio es un mineral fundamental para nuestro cuerpo. Contiene entre un 9 y un 10% del potasio que necesitas en todo el día. El potasio sirve para que el corazón se contraiga, para dilatar las arterias, para mandar estímulos nerviosos. Consumir suficiente es fundamental. Contiene entre el 9 y el 10% del magnesio que necesitas en todo el día. Hablamos muchísimo del magnesio, te contamos su importancia a nivel cerebral. Imagínate consumir una remolacha mediana y tener el 9% de lo que necesitas en todo el día. Y tiene más o menos un 6 a un 7% del hierro que necesitas. Si vos sos una persona que quiere evitar algunos tipos de anemia, entonces consumí suficiente vitamina B y consumí suficiente hierro. La remolacha tiene los dos. Y ya te voy a contar cómo podés hacer para que este hierro realmente se absorba bien cuando preparás el jugo de remolacha. Pero antes hablemos de los efectos secundarios del jugo de remolacha. El primero y uno de los que más me preocupa es el cáncer. Estos nitratos que dijimos que son tan buenos, en presencia de poco oxígeno y muchos hidrógenos, puede transformarse en una sustancia que se llaman nitrosaminas. ¿Y sabes en qué lugar hay mucho hidrógeno y poco oxígeno? En nuestro estómago y en nuestra boca. Estas nitrosaminas se han relacionado fuertemente con algunos tipos de cáncer. Es un cancerígeno. Sin embargo, los estudios que se llevaron a cabo hasta el día de hoy no muestran una relación lineal entre consumir jugo de remolacha y el cáncer. Pero te digo una cosa, los expertos han descubierto una cosa. Si nosotros agregamos suficiente vitamina C
a ese jugo de remolacha, nosotros podemos disminuir la formación de estas nitrosaminas casi a cero. Entonces vas a ver que cuando yo te diga cómo preparar el jugo de remolacha, te voy a decir que le agregues una naranja mediana, un limón o que lo licúes junto a la guayaba para disminuir las nitrosaminas y para que este posible efecto cancerígeno disminuya notablemente. ¿Qué más? A nivel de tu riñón hay varias cosas que tenemos que ver acá. La primera, para mí la más importante, la remolacha tiene muchos oxalatos. Los oxalatos tienen la capacidad de unirse en tu riñón, en especial cuando sos una persona que no toma mucha agua, y formar primero arenilla y después formar lo que se llaman litos, es decir, piedras en los riñones. Estas piedras que se acumulan pueden causar mucho daño a tu riñón, pueden causar un dolor terrible en tu espalda, en la zona genital, hasta que esas piedras sean expulsadas, o incluso puede trabar uno de esos conductos que va del riñón a la vejiga y comprometer la función del riñón o incluso predisponerte a infecciones urinarias. Por eso, si vos sos una persona formadora de piedras, que ya ha tenido piedras en el pasado, te sugiero que consultes con tu nefrólogo o en tu clínico a ver si la remolacha es lo mejor que podés hacer todos los días. Tal vez no sea lo más conveniente. Otro efecto secundario relacionado con el riñón: cuando nosotros tenemos problemas graves de riñón, en especial cuando dializamos y estamos muy avanzados, consumir mucho potasio no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el riñón no tiene la capacidad de eliminar suficiente potasio y este puede acumularse en la sangre. Si vos sos una persona con enfermedad renal moderada, avanzada, consulta qué alimentos podés comer. La remolacha tal vez no sea la mejor opción para vos. ¿Qué más? ¿Has notado que cuando comes remolacha orinás rosado, rojo o de otro color? Bueno, esto se llama veeturia y tiene que ver con la beta-alaína, con este pigmento que simplemente tiñe la orina. Ahora, siempre que orines de estos colores tenés que preocuparte, a menos que recuerdes que has comido remolacha. En este caso es veeturia y se irá en las próximas 24 a 48 horas. Notarás que día a día o hora a hora en realidad tu orina irá aclarando. Sin embargo, si no comiste remolacha y tu orina es rosada, roja, puede ser algo peligroso y deberías consultar al médico. Y por último, la creencia popular dice que la remolacha tiene mucho azúcar. Déjame decirte dos cosas respecto a esto. La primera, la cantidad de azúcar que tiene la remolacha es no más que moderada. Y por otro lado, su gran presencia de fibras no permite que ese azúcar te dañe, siempre y cuando hagas el jugo de remolacha no lo cueles, porque si vos colás y dejás fuera las fibras, entonces el azúcar sí puede dañarte. Vayamos a lo importante: ¿cómo preparar el jugo de remolacha? Para preparar el jugo de remolacha yo te recomiendo entre 1 a 2 remolachas medianas y la mitad o 3/4 partes de un vaso de agua en una licuadora. Recordá siempre agregar media naranja o una naranja moderada grande, jugo de limón o guayaba u otra fruta que tenga gran cantidad de vitamina C. Esto por dos razones: para disminuir las nitrosaminas que hablamos y porque los cítricos tienen la capacidad de mejorar la absorción de hierro. Si vos querés que este 6% de hierro que te aporta cada unidad de remolacha llegue a tu sangre, entonces agregale cítricos, agregale naranja, agregale limón y esto te permitirá obtener los máximos beneficios de este jugo. Recordá, luego de licuarla bien, si te queda muy espesa, agregar un poquito más de agua y por nada del mundo la cueles para no perder sus fibras y sus máximos beneficios. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Chau, chau.